que de manera constitucional en El Salvador hay el sistema de elección de segunda vuelta a partir de la Constitución de 1983. Anteriormente han habido diferentes modalidades de nombramiento tanto del tipo de cargo de funcionario que se elegía al inicio de la historia de la República del Salvador en 1824 y 1841. Lo que se elegía de manera popular era a un jefe de Estado, que incluso este jefe de Estado podría ser reelecto. A partir de 1864 se establece en El Salvador la figura de la presidencia de la República, el cual podía ser electo para 4 años, y desde ese momento se planteó la no reelección de los presidentes de la República. Y digamos que a partir de entre 1886 a 1963 prácticamente perduró de forma, digamos, prevaleciente el sistema de mayoría absoluta, es decir, que prácticamente ganaba la persona que obtenía la mayor cantidad de votos. En ese sentido, no había sistema de 2 vueltas tal como ahora lo tenemos. Y en la historia más reciente, prácticamente diríamos que 1984 hubo segunda vuelta. Luego a los 10 años, en 1994 hubo segunda vuelta, y ahora a los 20 años tenemos por tercera ocasión en la historia de segunda vuelta una segunda ronda electoral en la que por segunda ocasión los que asisten a la segunda ronda electoral son el FMLN con Arena, tal como ocurrió en 1994. Para 1984 fue el PDC y Arena quien estaba en esa competencia. El dato curioso, diríamos, es que en 1984 gana la elección el PDC en una competencia con Arena. En 1994 gana la competencia Arena en una competencia que se da entre FMLN o una coalición que había de FMLN, MNR y CD, y la gana Arena. Y en esta elección que nuevamente compite FMLN con Arena, al parecer todo indica que la va a ganar el FMLN. Y quizás los objetivos de implementar una segunda vuelta, ¿por qué se cambia el sistema electoral para una segunda vuelta? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de garantizar que la población pueda brindarle un respaldo mayoritario en una primera ocasión a un partido político, a una fórmula de candidatura presidencial, y en el marco que la contienda electoral queda abierta para todos aquellos partidos que quieran participar de la elección presidencial, puedan hacerlo, y en el marco de eso entonces se establece esta fórmula, este umbral en el que solo se puede ganar con el 50% de los votos más un voto. Hay países que tienen un esquema distinto. Nicaragua, por ejemplo, es de 35%. Si un partido en la primera ronda electoral obtiene el 35% de los votos, automáticamente ha ganado una elección. En el caso nuestro, el objetivo que se busca es que precisamente aquellos partidos que tienen mayor respaldo popular, que no alcanzan el 50%, pero que se acercaron a esa mitad de la población que le está dando el respaldo, entonces puedan ser nuevamente sometidos a la contienda, y que sea nuevamente el voto popular mayoritario el que decida con cuál de los dos partidos y candidatos se quedan. Hablábamos de la reforma del 83, ¿no? De la segunda vuelta. ¿Qué pasaba en el país en aquel momento? Vea un poco en qué sentido fue que surgió la moción de establecer una reforma electoral de segunda vuelta. A ver, como veníamos también de una historia de fraudes, veníamos de una historia de una situación bastante conflictiva, veníamos de vivir 50 años de militarismo, que esto no hay que olvidarlo, que la Constitución de 1983, lo que le antecede a esta Constitución son 50 años
de militarismo en El Salvador, 50 años de gobiernos militares, en los que se combinaba entre elección y golpes de Estado, elección, golpes de Estado, con un sistema mayoritario y con un sistema en el que en alguna ocasión, allá por 1960, incluso se llegó al extremo de ir a una competencia electoral en la que únicamente participó un partido político, una fórmula presidencial, y tuvieron que hacer fraude porque la población no asistió a votar en la cantidad que se hubiera esperado que llegara, y para poderlo legitimar tuvieron que rellenar urnas en los cuarteles. Entonces, este antecedente en el que por una parte, digamos, se había generado todo un esquema de fraude, pero en el que además en El Salvador se había profundizado, digamos, la lucha popular, se había profundizado la protesta popular de los distintos sectores que estaban en contra del régimen militar. Obviamente se genera en esa oportunidad un nuevo golpe de Estado en 1979, y lo que se crea es la oportunidad para poder tener una nueva constitución de la República y poder establecer un mecanismo electoral que posibilitara darle mayor garantía, digamos, a la población y mayor tranquilidad a la población para que pudiera asistir a una elección y poder contar con un presidente a través de un mecanismo en el que se le permitiera que un partido político que no gozara del respaldo de más de la mitad no llegara al poder. En ese sentido se crea este mecanismo también de segunda vuelta. Digamos, una valoración crítica del ejercicio democrático, las ventajas y las desventajas que usted le ve al proceso de segunda vuelta, ¿no? Bueno, yo creo que si uno toma de referencia particularmente la elección que estamos viviendo ahora, una de las principales ventajas es que en la medida que la población, que la ciudadanía política, culturalmente crece y tiene una opinión respecto de su participación en elecciones y puede tener opciones distintas de participar, la expresión y la opción de ir a votar a favor de un partido o de una fórmula presidencial es una manera activa de expresar el voto, pero también una manera activa de expresar el voto es cuando por descontento, cuando por insatisfacción de la oferta electoral, un grupo de personas decide no ir a votar, pero lo hace consciente y lo hace como una opción de no ir a dar el voto. O aquellos que decidieron incluso por opción votar nulo, por estar descontento con los candidatos o con las ofertas electorales. En una segunda elección, y lo que ocurrió en El Salvador es que fue el voto ausente el que obligó a una segunda vuelta. Y miren lo positivo que ha generado esto. Es que este votante ausente del 2 de febrero, que no llegó, lo hizo porque todavía no estaba a gusto, no estaba satisfecho, ya que los partidos no habían dado a conocer mensajes, compromisos que la gente estaba esperando. ¿Qué es lo que hemos logrado? Bueno, ahora tenemos a un FMLN, por ejemplo, que ha sacado un manifiesto en el que asume el compromiso de respetar la Constitución, asume el compromiso de garantizar que va a haber alternabilidad, que no va a haber una reforma constitucional que modifique los artículos pétreos de la Constitución, que va a garantizar el sistema de libertades y el sistema de la empresa privada. Es decir, hay un manifiesto en donde nos está garantizando la seguridad institucional. Este era un mensaje que este votante ausente estaba esperando y que no se movilizó por esa razón. Este voto ausente, una parte está esperando todavía del partido Arena que se comprometa con el combate a la corrupción. Ese compromiso, mientras no se escuche, mientras no manifieste claramente compromisos de esta naturaleza, Arena no va a mover a una parte de ese voto ausente. Por eso vemos ahora en las encuestas que al aumentar, tal como lo demuestra el del Yudop, al aumentar el interés de personas que van a asistir a votar, resulta que se aumentó la brecha a favor del FMLN. Y esto yo creo que se da o surge a partir de que el Frente comienza a tirar el mensaje claro de este compromiso de garantizar la seguridad institucional en el país. Hay sectores, digamos, que podrían decir que
una de las desventajas de la segunda vuelta electoral es el costo que tiene para el país, el costo en términos de presupuesto, y en términos de la deuda política también, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esa postura? Obviamente la democracia en realidad no es barata, la democracia es cara, hay que financiar la democracia y garantizar que la gente tenga al gobernante o a los gobernantes que resulten de esa voluntad expresada a través del voto, pero en donde además la democracia entienda que no solo es ir a votar, sino que a partir del voto se generan otros derechos de la ciudadanía para exigir rendición de cuenta, para garantizar el acceso a la información, para poder ejercer control y crítica pública al desempeño de los funcionarios, para garantizar que nos tomen en cuenta al momento de que van a tomar las decisiones. Y aquellos candidatos y aquellos partidos que asumen, digamos, un mayor compromiso en este enfoque, obviamente la democracia se verá fortalecida. Desde este punto de vista, obviamente la desventaja de financiar una segunda vuelta por el costo que significa, también abre la oportunidad, como dije hace un momento, de que los partidos se comprometan mucho más a contenidos que en una primera vuelta a lo mejor no se han dado y que pueden generar duda y que pueden generar inquietud y que a lo largo de la gestión pueden ser elementos que puedan poner en riesgo también la democracia misma. Entonces creo que la ganancia que tiene el país en este momento y de una segunda vuelta creo que es mucho mayor en términos democráticos, en términos de avance político, que el costo económico que pueda tener la segunda vuelta. Okay. Hay una cuestión que hablábamos un poco del comportamiento que han tenido los salvadoreños en una segunda vuelta. Se dice siempre que ha sido menor la afluencia de votantes. Lo curioso es que hoy la Universidad Francisco Villa en su encuesta decía que el voto va a ser aún mayor que el 64% de primera vuelta. No sé cómo lo ve usted. Mire, realmente es muy complicado pensar que podemos llegar a tener más del 55%, que fue el dato que tuvimos, 55.3% fue la cantidad de personas que llegó a votar de acuerdo con los que votaron versus la totalidad del registro electoral, ¿verdad? Este dato, que así como lo dijo el tribunal, puede llegar hasta un 64%, se le descontamos todas aquellas personas que por tener su DUI vencido, por estar fuera del país, no están activos para ejercer el sufragio. Desde ese punto de vista, el dato del 64% también es válido. Pero obviamente la tendencia que hay en el mundo, en América Latina, las experiencias que hemos vivido de segunda vuelta, el caso más reciente de Chile, es que en segunda vuelta siempre hay una tendencia a disminuir el porcentaje de votantes. Al parecer, El Salvador está en esta disyuntiva todavía de no tener la certeza total de si vamos a superar este porcentaje. Yo creo que, a diferencia de como lo planteó la OEA, de que el ausentismo puede poner en riesgo el proceso democrático en El Salvador, una frase que a mí me parece también muy peligrosa, no es cierto, no es de verdad, no es el enfoque correcto, porque la democracia se sustenta en abrir el mecanismo para que la gente participe y pueda elegir a su gobernante. Y si la tendencia, digamos, y el comportamiento que hay en toda la segunda vuelta es a disminuir, y aquí tenemos la probabilidad de mantener el mismo porcentaje o de aumentarlo, creo que esto es positivo. Lo que uno no puede tener es la certeza de que esto en verdad va a aumentar. Va a aumentar en un sentido, en el sentido que los partidos en los días que faltan a la elección, en verdad, puedan asumir compromisos de contenido. Pero también podemos decir que la tendencia a disminuir la votación puede verse alimentada por todos estos mensajes de miedo que el Partido Arena está lanzando, ¿verdad? Toda esta campaña de Venezuela y toda esta argucia que se está montando alrededor de desmovilizar el voto, ¿verdad? O a la luz de atemorizar a las personas de que si gana el FMLN va a pasar lo que está pasando en Venezuela. En primer lugar hay que decir que eso no es cierto, que eso es una gran mentira, porque El Salvador no es Venezuela. La historia nuestra no se parece en nada a la historia venezolana, por lo tanto no va a ocurrir en ningún momento lo mismo. Los compromisos que tenemos del FMLN también son distintos. Entonces
creo que este tipo de mensaje en realidad lo que sí puede alimentar es a la desmovilización del voto y no aumentar el número de votantes. Entonces son varios factores y entonces dependerá de cómo evolucione en los siguientes días como para poder saber si en realidad va a poder o no aumentar la votación en la segunda vuelta. Ok, y quizás haciendo una valoración un poco más técnica del asunto, aparte de la segunda vuelta, del proceso de segunda vuelta electoral, ¿usted ve algún otro mecanismo viable para la realidad salvadoreña en el proceso electoral? Es decir, ¿la mayoría absoluta todavía es viable o qué otro mecanismo existe para en una elección, ¿no? Yo creo que lo que sucede es que hay que entender que en el ejercicio de la gestión pública, no solo puede verse traducido, ¿verdad?, en términos democráticos, a darle la oportunidad a la población a que solamente elija a su representante, independientemente del mecanismo que se utilice, mayoría absoluta, sistema de 2 vueltas, no importa. Lo que importa en términos democráticos es si van o no a existir los mecanismos democráticos para que el ejercicio de la función pública de la persona, del funcionario que resulta electo producto del voto popular, se va a garantizar tener otros mecanismos, ¿verdad? Ya hemos avanzado y tenemos la Ley de Acceso a Información Pública que obliga a los funcionarios a tener que abrir esta información. Necesitamos avanzar en una normativa de rendición de cuentas para obligar a todos los funcionarios a que nos deban de rendir cuentas. Pero también debemos de avanzar en otros mecanismos que garanticen el ejercicio del control del desempeño público y que garanticen el que se pueda tomar en cuenta la población al momento de tomar las decisiones. Creo que estos son mecanismos que tienen que ver a través de forma mediante la cual la gente puede participar como en una elección, pero para ser parte de otro tipo de decisiones. Creo que estos son temas a los que no se le debe de tener miedo. Creo que este es un debate que debe de abrirse. El Salvador va en ese camino, va avanzando, insisto, con la Ley de Acceso a Información Pública estamos teniendo una experiencia muy importante que demuestra que es posible que avancemos en mayores niveles de democracia, garantizando mayor participación de la ciudadanía en la gestión pública. Usted me mencionaba, porque siempre cerrando una frase que me parecía importante, que o sea, la democracia es cara, decía, ¿verdad? Y claro que cómo ve en ese sentido la inversión que ha hecho el Estado en términos de ejercicio democrático, de participación ciudadana, si comparamos un poco los montos con las campañas electorales, pues claro, que son un poco... Sí. No, yo creo de que este es un tema trascendental, digamos, desde el punto de vista de que lo que invierte, digamos, el Estado en términos de elecciones, que tiene que ver con la organización misma de las elecciones, el financiamiento que le da a los partidos políticos, pero si lo comparamos a veces con el gasto total que hacen los partidos, pues queda todavía muy pequeño, ¿verdad? Podemos hablar de 20, 22, 25 o hasta 30 millones de dólares que el Estado invierte en una elección, ¿verdad? Pero los partidos políticos en su conjunto o algunos individuales, hay estimaciones que han llegado de que las inversiones rondan los 70 millones de dólares. Por lo tanto, en suma, estaríamos hablando probablemente de 150 a 200 millones de dólares que se podrían estar invirtiendo en campaña en una sola elección. Y en ese sentido, digamos, lo importante, como digo, por una parte, la responsabilidad del Estado es garantizar que el proceso y el evento electoral en realidad se dé cumpliendo con aquellos requisitos que garanticen la mayor transparencia posible, ¿verdad? Obviamente en esquemas como el nuestro vamos a tener las dificultades de tener entidades o instituciones como el Tribunal Supremo Electoral que nos dejan en deuda siempre con la aplicación de la justicia electoral. Pero eso ha ocurrido en el 94, en el 99, en el 2000, es decir, en todas las elecciones, ¿verdad? Porque tenemos un esquema partidarizado de Tribunal Supremo Electoral. Pero yo creo que más allá de eso, el Estado salvadoreño creo que está teniendo también una importante inversión. Y se ha invertido en la creación de un instituto de acceso a información pública, se ha invertido en la creación de las unidades de acceso a información pública, se ha invertido en la creación de las oficinas de información y respuesta.
se ha invertido en todos esos eventos de rendición de cuentas que se han organizado y a través de la cual la población ha recibido importante información de la gestión pública. Se ha invertido en las plataformas electrónicas que ahora tenemos para poder conocer mucho más, digamos, de cómo funciona el Estado y de la información que administra el Estado mismo. Entonces yo creo que el Estado salvadoreño, el gobierno ha mostrado también tener avance. Hay cosas que falta mucho todavía que hacer, por ejemplo, en materia de rendición de cuentas. Hay que institucionalizarla y hay que invertir mucho más en ese tema, ¿verdad? Hay todavía pendiente grados de cumplimiento en la ley de acceso a información pública, pero la verdad que comparado con otros países que tienen mucho más tiempo de contar con una ley, El Salvador ha dado un avance sumamente significativo, pero ha habido una inversión. Entonces creemos que el Estado sí debe de potenciar mucho, favorecer una inversión que garantice un mayor desarrollo democrático. Okay, quizás para cerrar, todas esas personas que todavía están indecisas y no saben si van a votar en segunda vuelta, mensaje del ISD, ¿cuál sería? Bueno, yo creo de que la población salvadoreña debe de asumir un compromiso de tener al gobierno que queremos tener y que nuestra responsabilidad es asistir a emitir el sufragio, ¿verdad? Obviamente para emitir el sufragio nosotros tenemos que tener y estar informados. Uno tiene que saber leer los mensajes, qué mensaje me está dando un candidato y un partido político, cuáles son los compromisos que públicamente está asumiendo, y en ese sentido el llamado nuestro es que no nos quedemos en nuestra casa, vayamos de manera responsable, emitamos el sufragio, tomemos una opción y decidamos, no permitamos que otros decidan por nosotros. Y no nos dejemos caer en la, digamos, argucia de estas campañas sucias, de estas campañas que solo buscan, digamos, presentar una realidad que no es la que El Salvador está viviendo. Okay, perfecto. Eso sería. Gracias, Ramón. Bueno. Gracias, Osorio, por su tiempo.